porque este plan está siendo intensamente discutido por el público, a través de los medios, a través del Consejo, a través de la participación de 247.000 personas de carne y hueso, que aunque abrieron páginas no significa que no sean de carne y hueso, a través de este tipo de foros, etcétera. Entonces, esos tres grandes temas tienen que ver, uno, con si se puede financiar o no. Dos, con el ocultamiento que se hace por parte de críticos de la transversalidad, que le quita completamente la coherencia al plan si se quita lo que nosotros llamamos la transversalidad, es decir, las sinergias de actuar entre varias instituciones sobre un mismo plan, sobre un mismo programa concreto. Y el tercero, el tema de lo público y de la democracia finalmente, que nosotros llamamos participación, la democracia. Obviamente hay personas que no les gusta el tema democrático, pero esa es la esencia de nuestro programa. El primer elemento relativamente tiene que ver con números. Aquí hay una paradoja, muchos de los críticos dicen, muy ambicioso, pero inmediatamente dicen, uy, tanta deuda. Es una irresponsabilidad, dicen los críticos, poner tanta deuda. Necesitamos más vivienda, más seguridad, pero inmediatamente dicen, las fuentes de financiación son inciertas, no hay que tener los volúmenes de inversión que ustedes proponen. Entonces ahí hay una contradicción en los términos, que hay que resolver de inmediato. Nada se le va a regalar a Bogotá en lo que quiera hacer, ahora y después. No hay nada regalado. Cualquiera de los métodos que nosotros podamos construir de financiación, cualquiera, significa que la ciudadanía lo paga. Porque esa es la esencia misma del Estado. El Estado no tiene otra fuente de recursos que los mismos que la ciudadanía pone. A menos que fuera un Estado exportador de materias, de manufacturas. Esos son recursos mínimos. La inmensa mayoría de los recursos públicos provienen de la ciudadanía misma. Esa es una ley de oro que aquí tenemos que tener. Ahora, ¿qué ciudadanos pagan más que otros? ¿De qué manera se paga? Claro que hay formas de hacer un bypass del Estado, la concesión. Ahora viene un tema que son las APPs, novísimo en la legislación colombiana, pero todo eso, cualquiera que sea el esquema financiero y la obra que se vaya a construir con concesiones, con APPs, las paga la ciudadanía. Solo que no la paga vía el Estado, la paga vía un peaje, la paga vía unas tarifas. Es igual, la ciudadanía paga las obras que se realizan en su territorio. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué vamos a hacer en los próximos 4 años? Podemos tener una visión conservadora. Dejemos que inercialmente pase y hagamos lo mismo que ya va. O podemos tener la visión de dar un salto adelante. Dar un salto. Bogotá necesita dar un salto en movilidad. Es la primera, o una de las preguntas que tenemos que hacer. Bogotá necesita dar un salto en educación. Bogotá necesita adaptarse al cambio climático. Las respuestas a este tipo de preguntas pueden ser al revés. ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si no damos un salto adelante en movilidad? Yo me pregunto. Bromberg estudió el SITP, puras matemáticas. Llevamos un mes estudiando las matemáticas del SITP. ¿Qué pasa con las matemáticas del SITP y la movilidad del transporte público masivo? Las matemáticas son claras.
vamos hacia un colapso en el transporte público masivo si no hacemos nada. Esto ya no es ni siquiera una noticia porque se evidencia todos los días. Si no hacemos nada, vamos a un colapso. Paulatinamente. Si los propietarios de vehículo particular siguen manejando su vehículo particular solos en el carro, y adicionalmente cae el peso colombiano y adicionalmente se firma el TLC con Estados Unidos, con Corea, etcétera, y tenemos unos crecimientos económicos importantes, pues se duplica el parque automotor. Y el señor del carro, la señora del carro presionarán políticamente porque su carro se pueda mover, es decir, porque el presupuesto público se invierta en obras que permitan mover el carro. Eso pensará esa persona. Y resulta que ninguna ciudad del mundo puede mover su infraestructura para vehículo particular en la misma rapidez con que se mueve el crecimiento de los carros. Entonces tenemos que tomar decisiones. ¿Dejamos ir la movilidad al colapso o saltamos adelante? Vayamos al otro aspecto. ¿Dejamos que nuestro sistema educativo siga como va? Eso es un gasto recurrente, eso tiene líneas de base incluso. La línea de base no es sino una manera estadística de medir el conservadurismo de una sociedad. Podemos decirlo. No saltemos a 8 horas, no hagamos más jardines infantiles, ahorrémonos esa platica. ¿Qué le va a pasar a la ciudad de Bogotá dentro de 10, 15 años, 20? Si nosotros no damos un salto en nuestro sistema educativo y nuestra atención a la primera infancia, que en 20 años, esos bebés de hoy tendrán 20 años, serán los jóvenes de esa época. ¿Qué pasará si no hacemos eso? O hagamos la tercera pregunta, ¿qué pasará en Bogotá si no adaptamos la ciudad al cambio climático? Podemos hacer muchas cábalas, ¿no? Pero ¿qué pasa si no adaptamos la ciudad al cambio climático? ¿Qué pasa si llevamos el tubo con el agua potable a toda la región y en esa misma magnitud en que va el tubo va la construcción? Claro, mucha gente se echará una platica al bolsillo construyendo, etcétera, los dueños de la tierra, etcétera. Pero ¿qué va a pasar en 20 años? Con el cambio climático, que no es un carretazo, es una realidad actual. Cada vez peores olas invernales, cada vez peores épocas de sequía. Lo llevamos viendo en los últimos 3 años, pero aún no nos lo creemos. Cuando estamos inundados gritamos, pero cuando se acaban las lluvias se nos olvida. Pues si no nos adaptamos al cambio climático, habrán muchos muertos. Así de simple. Se medirá, no hay línea base para medirlo. Habrá muchos muertos. Entonces son retos que tenemos que asumir y ya. Ahora, ¿esos retos cuestan? Claro, los técnicos pueden hacer sus sumas, sus restas, puede que se equivoquen incluso. Pero esos retos cuestan. Ahora, el costo de invertir en la primera infancia es un costo social. Porque cualquier técnico dice, sí, claro, hay una balanza aquí que mide los costos, pero hay otra que mide los beneficios. Eso se llama costo-beneficio de cada proyecto. Entonces, ¿cuál es el costo de atender integralmente a la niñez? Hacemos una propuesta en el plan. ¿Cuál es el costo de saltar en niveles educativos? Hacemos ahí una cuantificación en el plan. ¿Cuál es el costo de adaptarnos en este periodo al cambio climático en algunos aspectos? Porque eso puede ser peor hacia adelante. Hacemos ahí unas propuestas. ¿Cuál es el costo de no hacerlo? El costo de no hacerlo es infinitamente superior al costo de hacerlo. Y esa es la balanza que hay que medir.
El costo de no saltar en educación es inmenso en una sociedad. El costo de no atender integralmente a la niñez, que es la principal, entre otras razones, política de seguridad. La principal. Dicen todos los expertos mundiales, la inversión más rentable que cualquier gobernante, cualquier sociedad puede hacer es la inversión en la primera infancia. Premios Nobel han dicho eso, varios. Pues claro, es que el costo de no hacerlo, que es el que esta sociedad hoy asume, porque no se hizo antes, ni antes, ni antes, es inmenso. Luego lo que le está proponiendo este plan a la ciudad de Bogotá es, no asumamos el costo de no hacer este tipo de actividad, asumamos el costo de hacerla, que es menor. ¿No hacemos un metro? Esa decisión se ha tomado varias veces en la ciudad de Bogotá en las últimas décadas. No hacerlo. Los resultados en movilidad son los que tenemos hoy por no haberlo hecho. Los tiempos perdidos, el sacrificio, la falta de calidad de vida, que se miden recursos diarios que se pierden en tiempo de vida en el transporte por no haber hecho hace 40, 50 años el metro. Que las ciudades lo han hecho desde hace un siglo, pero no lo hicimos. Cuando quisimos hacerlo, lo quemaron. 1948. Lo quemaron. Lo quemaron para meter los buses. Y nos quedamos con los buses. Y ahora nos proponen que sigamos con los buses. ¿Cuál es el costo de no meter los rieles? Veamos esto en términos. Un metro vale, según CENER, 5.4 billones. Le corresponde al distrito 2 billones, 2. Si queremos hacer un metro nos tenemos que endeudar, si los cálculos están bien hechos, en 2 billones. Para hacer 20 kilómetros de una línea de metro. Que no es nada. Si queremos hablar de metro de verdad, no es nada. Si el SITP no tiene más capacidad para transportar personas, en 18 meses colapsa el borde oriental. Dice el estudio matemático. Pasamos a 56.000 pasajeros hora. Hoy tenemos 42.000 en la Caracas. Mire lo que pasa en la Caracas hoy. Eso dicen los modelos matemáticos. Luego necesitamos más capacidad de transporte en el borde oriental y el metro va a estar en el 2018. Si es que se cumple el cronograma. Si es que se cumple el cronograma. ¿Qué va a pasar entre hoy y el 2018 con el SITP en el borde oriental? ¿Colapso? Le decimos a la ciudadanía, aguantes el colapso mientras nos terminan el metro en el año 2018. Nos vale tener que dar soluciones. 2 billones vale el metro, pero soluciones de más corto plazo nos valen 3 billones. Para la ciudad de Bogotá, es decir, ahí hay 5 billones para poderle dar más capacidad de transporte a la ciudad. Y si vamos a hablar del sistema educativo, ¿cuánto nos vale que 400.000 jóvenes puedan estudiar no 5 sino 8 horas? La cuantificación más el programa de atención integral a la infancia, etcétera, nos da la mayor parte de la inversión que estamos proponiendo. Porque no es que sigamos con los mismos profesores, nos toca contratar muchísimos más profesores y profesoras. El Estado se vuelve un Estado pedagógico bajo este plan de desarrollo. Un Estado pedagogo. Cambia la estructura del personal, que hoy es de contratistas de corto plazo y pasa a ser su principal fuerza laboral, la fuerza magisterial, en el sentido más amplio de la palabra, que es el que va a la niñez, el que atiende, que desde la salud atiende la medicina preventiva, etcétera. Eso vale.
Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos después de que sumamos lo que vale, que es lo que está escrito en este plan de desarrollo, si asumimos ese reto. Si eso vale tantos billones de pesos, lo tenemos que pagar como sociedad. Que nos endeudamos, sí, pero tenemos que pagar la deuda. Que vamos a invitar a los privados a que nos ayuden en unas concesiones, en unas APPs, pero se las tenemos que pagar. Y cualquiera de los dos mecanismos mezclados entre sí nos da el mismo resultado. Tenemos que pagar más por ello como sociedad. Es decir, nuestro sistema tributario tiene que variar. Tiene que variar porque aportamos más como sociedad a partir de los tributos diversos, unos más que otros, pero el resultado de ese pago de tributos es un salto adelante en unas materias estratégicas sobre las cuales no podemos decir que no, porque nos van a costar más dentro de 5, dentro de 10 años, más incluso en términos de vidas humanas. Nos han dicho que no se puede. Todas las cifras indican que sí se puede. Solo les voy a entregar algunas para no aburrir con números. La deuda sobre el Producto Interno Bruto, que es la suma de la economía. Para el país, la deuda total nacional sobre la economía nacional es del 42%. ¿Saben cuánto es en Bogotá? La deuda bogotana sobre la economía bogotana es el 1%. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años después de Peñalosa? Que nos volvimos conservadores en el manejo de la deuda. Conservadores no desde el punto de vista político, sino de actitud. Queríamos tener casa propia, pero no nos endeudamos para tener casa propia. Y toda familia, que la inmensa mayoría sabe que para tener una casa propia tiene que endeudarse. Y tiene que hacer el cálculo. ¿Qué tipo de casa para mi capacidad de endeudarme? Si falla, nos fregamos. Estoy en el primer punto. Si con el plan que nosotros proponemos pasaríamos del 1% de nuestra economía en deuda al 2.2% de nuestra economía en deuda. Eso es todo lo que proponemos, pasar del 1%, mientras la nación tiene el 40%, nosotros estamos proponiendo pasar del 1% al 2%. Que no podemos pagarla. Capacidad de pago. La ley 358 del 97 dice que la capacidad de pago se calcula entre intereses y ahorro corriente. El ahorro corriente es la diferencia entre ingreso corriente y gasto corriente cada año. Esa diferencia es la que pagaría la deuda. Y la ley dice, para no exagerar, esto después de la crisis del 98, para garantizar que podemos pagar la deuda, esa proporción del pago de deuda cada año no puede ser superior al 40% de la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes. 40%. En nuestro plan, con la deuda que tomamos, es del 2.8%. Mientras la ley dice máximo se gasten en ese porcentaje de ahorro corriente, el 40% del ahorro para pagar de la deuda, nosotros nos gastamos el 2%. Y dicen que no tenemos capacidad de pago. 2 para dar estos saltos que hemos anunciado aquí. En el flujo de gastos, el año más difícil sería el 2020, donde solo nos gastaríamos el 3%, cuando la ley nos impide es el 40%. Y aún hay otro indicador de la deuda que es la sostenibilidad de la deuda. El indicador de sostenibilidad de la deuda se calcula como la relación entre el saldo de la deuda y los ingresos corrientes, otro indicador. De los ingresos que siempre van a llegar, qué porcentaje tiene la deuda, y eso mide si podemos o no podemos sostener el pago de esa deuda. La ley 358 dice el límite máximo es el 80%. 80% de los ingresos corrientes en un año
comparado con el saldo, no con el flujo de pago anual, sino con el saldo de la deuda. Cuando estaba el gobierno 2001-2002, que era el gobierno de Antanas, el saldo de nuestra deuda respecto a los ingresos corrientes era el 75.8%. O sea, casi el límite. Cumplía la ley, pero estábamos a 5 puntos del límite. Con nuestro plan, ¿sabe cuánto es? 20%. Estamos por debajo del límite máximo que nos obliga la ley, 3 veces por debajo. 20%. Cuando Antanas era el 75%, cuando Peñalosa era el 60%. Nosotros quedaríamos en 20%. Pero este 20%, ¿qué nos garantizaría? Las metas que se propone en un plan. El salto en movilidad, el salto en educación, incluida la atención integral a la niñez y la adaptación al cambio climático que proponemos. ¿Damos ese salto o no lo damos? Esa es la primera decisión política, obviamente, que debemos tomar. A mí la verdad, no dar ese salto en estas materias, incluso deberíamos ser más ambiciosos, y ahí Parada tiene la razón en varios puntos, deberíamos ser más ambiciosos. Lo que pasa es que vimos la resistencia política en los medios y no nos atrevimos, pero podríamos hacer más con este tipo de indicadores. Claro, tiene una contrapartida, la tributación, que no es inmensa. Las estadísticas en tributación también está cayendo. Hace 7 años tributábamos más a Bogotá que hoy. Desde el punto de vista del porcentaje de la economía, podríamos hacerlo. Segundo gran tema. No solamente aquí se demuestra que sí podemos. Ahora, lo que estamos proponiendo es cierta la crítica que no estamos invirtiendo en el cambio climático en el río Bogotá, por ejemplo, dentro de la adaptación al cambio climático. Es cierta la crítica que los rieles, ¿para qué los rieles? Ahí hay unas contradicciones de fondo también en los términos. ¿Es que metemos el metro ligero porque es un capricho de Petro? Esa no es la manera como tenemos que definir eso. Además de la enorme ignorancia que este tipo de nuevas tecnologías tiene dentro de nuestra sociedad, porque no las tenemos, solo la gente de Medellín ha logrado avanzar en la práctica, en el transporte multimodal. A ver, ¿solo invertimos 40.000 millones de pesos en cambio climático? ¿Cómo es que estamos haciendo esas cuentas de acuerdo al plan? Y veámoslo desde la perspectiva del cambio climático. Cuando yo digo pasar el transporte sobre combustible fósil al eléctrico, que es agua, en Bogotá, estamos haciendo una de las mayores medidas de mitigación del cambio climático. Esos 5 billones que vale ese proyecto, contando metro, por parte de la ciudad de Bogotá, es uno de los mayores aportes como ciudad estamos haciendo a adaptarnos al cambio climático, o no entendemos qué es el cambio climático. El cambio climático no es un azar de la naturaleza, la producimos nosotros. Y la producimos nosotros, el cambio climático, calentando el planeta a partir de la emisión de gases. Y uno de los principales culpables es el fósil, el petróleo y el carbón. Luego, si nosotros empezamos a mover nuestro transporte, no por el fósil, sino por el agua, electricidad, estamos precisamente en una de las principales políticas de adaptación al cambio climático y vale 5 billones. ¿Cómo es que no se mete los 5 billones a la cuenta? Por una situación mental. Es que no estamos viendo la transversalidad de los programas, sino estamos mirando las casillitas institucionales tradicionales y perdemos la coherencia.
Los rieles no es un capricho de Petro, tiene que ver con el cambio climático en la ciudad. Agarren el transporte, incluidos los buses, y péguelos a la gasolina o al diésel, es decir, al petróleo, y vea qué va a pasar en 20 años. Cualquier técnico o experto del mundo en esta materia nos diría, eso es una vulnerabilidad inmensa. Ahora, esta energía que tenemos, me vas a disculpar, esta energía que tenemos, ¿qué es? Agua. Y si la medimos por unidad, incluso en un bus, cantidad de energía eléctrica por kilómetro comparado con la gasolina, ¿cuánto nos da? Costos. Precio internacional del petróleo, 89 centavos por kilómetro. Si yo uso esta energía, ¿cuánto me da? 22 centavos por kilómetro. El absurdo de 1948 que queremos reproducir aún en el 2012. Una ciudad rica en energía eléctrica en base al agua, barata, decide pasar a mover su transporte a partir del carbón y del fósil. Y comete un gravísimo error que aún queremos perpetuar. Si nosotros hubiéramos movido esos viejos tranvías y los hubiéramos modernizado y hubiéramos dado el salto de integrar esa red y electrificarla como proponían en el 48, estamos hablando de otra manera. Demos el salto. No son las estadísticas, yo leí el artículo, pues que ese señor habló conmigo, el señor director de la CAF Traverso, él habló conmigo. Después de la conversación con Traverso, yo tomé la decisión de que se metiera al Consejo el famoso proyecto del cupo de endeudamiento. Fue después, ahí mismo, por lo que hablamos. Él me dijo, tengo ya el crédito, nos metemos a hacer los estudios del metro ligero. Y entonces, como no estaba en el presupuesto de este año decretado por la alcaldesa anterior, no existe, pero sí había un cupo de endeudamiento, le dijimos al Consejo, páselo y empecemos a actuar ya. El señor no dijo 70 millones de dólares kilómetro. Es decir, un metro ligero el doble que el metro de Medellín, que costó 48 millones el kilómetro. No. En la oposición hay que hacer un ejercicio de todas maneras racional. El señor dijo exactamente lo que tenemos consignado en el plan de desarrollo. Y es que la red que proponemos vale 1.500 millones de dólares, que son 77 kilómetros. Con una prioridad en la séptima por razón del SITP y del colapso que se avecina allí. Si no nos movemos a tiempo. Eso fue lo que dijo el señor. Nunca mencionó la cifra 70 millones. La oposición cogió el kilometraje de la séptima, lo dividió por el monto total de toda la red y le dio 70. Y se lo puso en boca del señor Traverso. El señor Traverso sabe de eso. Y sabe que no hay un solo red de metro ligero que cueste en el mundo 70 millones de dólares. Solo si uno subterraniza los rieles, se eleva el costo a 30, 40, 50 millones de dólares, pero no en una red superficiaria. Más cuando tenemos los corredores, que es una tontería en una crisis de movilidad, tener los corredores y no usarlos, como está sucediendo en este momento en Bogotá. Pero el objetivo de movernos hacia los rieles es el cambio climático. Toda la política de hábitat que aquí no se contó, que es redensificar el gran centro ampliado, que son 2.200 hectáreas, que es el plan de renovación urbana más grande del mundo, que estamos proponiendo, obviamente no de la noche a la mañana, tiene que ver con adecuar el urbanismo de tal manera que no sigamos expandiendo la ciudad sobre el agua, contra el agua. Esa es una de las esencias de la política de adaptación al cambio climático. ¿Cuánto vale eso en el plan? Sin contar las inversiones privadas que eso implica. Esas cuentas tienen que ser llevadas al gran programa de adaptación de la ciudad al cambio climático. Que no tenemos región. ¿Quién dijo que se articula la región a partir de la carretera pavimentada?
La región se articula a partir del agua, sin que no discutamos la carretera pavimentada, se articula a partir del agua. El agua es el gran ordenador del territorio. Si yo llevo el agua potable en masa a la sabana, en 10 años, lo que tenemos en Sao Paulo, en la sabana de Bogotá. Por eso el gran pacto regional tiene que ver con el territorio, y entre el territorio con el uso del agua, la gobernanza del agua. Finales del año pasado en la Comisión de Empalme dijimos la prioridad de las regalías de Bogotá son los 3 páramos. Parte de ellos son territorio bogotano, pero la inmensa mayoría de ese territorio es cundinamarqués. Y dijimos, la forma de articular en transporte la región es la vía férrea. ¿Por qué vía férrea en la séptima? No solamente porque en el centro no pueden entrar los Transmilenios en doble vía, sino porque allá afuera, en la calle 193, en Palma, en realidad en la calle 109, en Palma, con una vía férrea existente que si se adecua nos lleva hasta Zipaquirá. ¿Por qué el metro ligero en la vía Fontibón desde la estación de La Sabana? Porque al llegar allá al límite de Bogotá, en Palma, con una vía férrea que nos lleva hasta Faca. ¿Y por qué la férrea? Porque al llegar por el lado sur, en Palma hacia Suacha, en un corredor férreo ya existente. El que no vayan las tractomulas en las carreteras no significa que no se articula la región, sino que la articulamos de una manera diferente bajo el criterio de adaptar la región al cambio climático, es decir, de priorizar el agua como elemento articulador del territorio. Y finalmente, el tercer elemento. Aquí hay muchos temas que podríamos analizar, de transversalidad que se está desconociendo y entonces se muestra un plan incoherente. Están en este momento abriendo los huecos para llevar, no es ni abrir huecos, para llevar la fibra óptica a los colegios existentes. La fibra óptica significa 100 megas por colegio, en 800 y pico infraestructuras porque se suma a las de salud. Eso lo hace ETB. Se hace con 2 decisiones que tomamos en su junta. La primera, no reinvertir utilidades de este año, y segunda, un cupo de endeudamiento de $600 millones de la empresa, que no entra aquí porque es una empresa mixta. ¿Qué va a pasar si llegan 100 megas a cada colegio y a cada hospital de la ciudad? Hoy llega 1 mega para 2.000 y 3.000 estudiantes. Es decir, nuestros estudiantes no pueden usar un computador en su curso ni en su colegio realmente, mientras el mundo va volando. Si nosotros llevamos esas 100 megas en menos de un año, resulta que la brecha digital, por lo menos en la estructura educativa de nuestra ciudad, se cierra completamente. Una de las pocas ciudades del mundo, entre otras, en tener una red de fibra óptica domiciliaria. ¿Quién hace eso? ¿La Secretaría de Educación? No, lo hace ETB, pero es transversal a nuestra tesis de construir una sociedad del conocimiento. Está en el FOPAE el traslado de las 3.000 familias que habla el plan de reubicación solamente. No, el FOPAE se encarga de 3.000 familias, pero ¿y el capítulo de atención a víctimas? ¿Dónde creen ustedes que viven las víctimas de la violencia en Bogotá? Al lado de las quebradas, en los ricos esos, en las laderas, en el alto riesgo. Esa plata también va para la reubicación. Y el principal programa que se ha vuelto del gobierno nacional en medio de esta discusión, porque esa sí no la teníamos prevista y no está cuantificado en el plan, pues no la teníamos, cambio del gobierno en la materia de vivienda de interés prioritario dado hace unas semanas. Significa casi, si logramos, parte del Consejo está planteando sacar los temas del POT del plan, que es lo que Blomberg felicitó precisamente, eso se está planteando sacarlo.
yo creo que debería adecuarse, porque como no conocíamos lo que iba a hacer el gobierno nacional, pues tampoco se planteó exactamente, pero debería adecuarse. Invité a la bancada de Cambio Radical a ello para pensarlo, en el sentido de que esas normas que aún podemos modificar alisten la ciudad para poder recibir una inversión que podría ser del orden de 600.000 millones de pesos al año del gobierno nacional con destino a la vivienda de interés prioritario, que nos ayuda con lo que nosotros tenemos, que son 200.000, nos ayuda certeramente cada año precisamente a llevar la vivienda popular del alto riesgo hacia la zona construida de la ciudad. En los programas de revitalización urbana que tenemos, una fuente de financiación con la que no contábamos y no está todavía escrita, pero que es fundamental. Todo eso es adaptar la ciudad al cambio climático. Ahora, tercer elemento, Bromberg, pero se me fue. Bueno, Bromberg en su tesis teórica plantea dos cosas muy inteligentemente, pero muy peligrosamente. Él dice, la participación es una mentira, uno, y entonces dice, lo que hay en descentralización es una concentración autoritaria del mandante, del mandatario. Pues un juego intelectual bonito, pero absolutamente irreal. Solo puede decir que se concentra en manos del mandatario, pero porque dice que la participación no sirve. Y entonces destruye la esencia teórica de lo que estamos proponiendo. Es que para nosotros la participación sí existe, es real y hay que ampliarla. Por principio democrático. Porque el dueño de esta ciudad es su gente. No somos nosotros somos mandatarios. El mandato es la ciudadanía, el mandante. Y entonces otorgarle el poder de decisión, incluso de manera cotidiana, que él dice es mentira, es la esencia de lo que nosotros proponemos. Eso se llama democracia. Y entonces, mirado desde la perspectiva de la descentralización, ¿eso qué es? Yo le puse a eso las 3 Ds. Descentralización, que es simplemente otorgarle a unos mandatarios locales poderes. Eso es descentralización. A unos mandatarios, no al mandante. Desconcentración, que es que nuestros funcionarios se vayan al territorio. Y democratización, que es que nuestro poder legítimo de decisión se delegue en la ciudadanía. Que es lo que precisamente Bromberg dice, eso no sirve, no existe, ¿no? ¿Para qué? Pues si nosotros juntamos eso, llevar los funcionarios al territorio en las UPZs, no en las localidades, UPZs, en unidades más pequeñas, toda la administración territorializada allí al lado de la comunidad, que en los territorios de más violencia significa una política de convivencia y seguridad. Si a eso lo juntamos con otorgarle a la ciudadanía que vive en esas UPZs poder de decisión sobre el dinero público y las cosas que se van a hacer, más la descentralización existente, nosotros tenemos un mecanismo mucho mayor que el que históricamente ha sucedido, de entrega de poder a la localidad, pero en lo que hace viva a la localidad, que no es exactamente el edil, sino que es la ciudadanía local. Las ciudadanías, que Bromberg dice, ¿y eso qué significa? La ciudadanía significa que es diversa, que no es una mayoría sobre una minoría, porque la minoría es la definición misma de la diversidad. La democracia hoy es la democracia de la diversidad. Y entonces son en plural las ciudadanías, incluida la ciudadanía infantil a la que le habíamos quitado el derecho de ciudadanía. Hay por ahí una parlamentaria que le gusta que cada vez que hablemos de niños hablemos de cárcel. Pues cuando hay que hablar de niños, lo primero que tenemos que hablar es de derechos.
La niñez es una ciudadanía diferente. Y si uno mira el marco de la realidad local de una zona concreta de Bogotá, lo que hay ahí es diversidades, por tanto, ciudadanías en plural, a las que les otorgamos derecho. Tienen derecho de por sí. Y entonces la gran crítica de la concentración del poder se esfuma. Porque al contrario, lo que estamos haciendo es que poderes ya constituidos en el mandatario, como hacer un proyecto de presupuesto, que nos obliga a nosotros a reunirnos entre 3 y hacer un proyecto de presupuesto y presentárselo al Consejo. Es lo que dice la norma, la ley. El Consejo ya toma otras decisiones, pero que nosotros tenemos un poder, presentarle un escrito que se llama presupuesto al Consejo. Lo dice la norma. Nada nos obliga hoy a que eso que podemos hacer entre 3 en una oficina lo haga la ciudadanía. Nada nos obliga. Pero si nosotros permitimos que la ciudadanía entre a tomar esas decisiones de cuál es el presupuesto que se le presenta al Consejo, por ejemplo, o a la JAL, nosotros estamos sacando poder constituido y se lo estamos entregando a la ciudadanía, estamos perdiendo poder nosotros. Todo lo contrario que la muy aplaudida intervención de Bromberg está diciendo. Estamos haciendo lo contrario de lo que la intervención de Bromberg está proponiendo, no estamos concentrando poder, lo estamos cediendo a las decisiones de la ciudadanía misma a partir de estos instrumentos de participación que indudablemente hay que perfeccionar. Es que nunca en Bogotá, nunca, ni en el gobierno de Bromberg, ni en Mocos, ni en Peñalosa, ni en Lucho, ni en Samuel, ni mucho menos antes de ellos, antes de la Constitución del 91 ni siquiera esta palabra existía. Nunca se había entregado poder de decisión a la ciudadanía para hacer un plan de desarrollo. Hoy imperfectamente, porque hay que reconocerlo, como nunca se había hecho, logramos que participaran unos más que otros, de una manera más colectiva unos que otros y otras, 247,000 personas. Antes la cifra, si queremos una línea base, antes la cifra era 0. Hoy son 247,000, debería ser más. Y más perfeccionados los instrumentos, indudablemente. Pero esto es un salto de la democracia. Un salto de la democracia diversa, plural. Ahí no se le dijo a la gente, usted es progresista, usted es liberal, usted es de cambio, nada. Todo el mundo entró a participar, todo el mundo no, ese grupo de personas entró a participar. Ahora tenemos que saltar más hacia adelante. Pero la descentralización que proponemos con la desconcentración del Estado, con la democratización, indudablemente no es darle más poder al edil, es darle más poder a la ciudadanía. Y ese es el eje, el tercer instrumento fundamental de la Bogotá Humana Ya, pero obviamente me extendí mucho en mi intervención, así que esperaría responder preguntas.